Gracias a todos, muchas gracias. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 28 de mayo. Parece lunes, pero es martes, es que ayer fue feriado. Estamos saliendo en directo, son las 9:00 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con una periodista argentina muy inteligente, muy bien informada, María Julia Oliván, que está de visita aquí en Miami. No se pierdan a María Julia en un momentito. El programa de hoy va dedicado a Frank Saona Viñolo, a Mario Rebolledo, que es un chileno que nos ve en Curitiba, Angry Montilla y su hija Zair, y también a Manfred Reyes Villa, que nos ve, creo, en Nueva York, y a Carlos Fernández en Bolivia. Gracias a todos y un abrazo grande. Bueno, vamos a recorrer juntos la actualidad. El presidente Trump está de visita, o estaba de visita en Tokio, y le preguntaron por la grave situación en Irán. Y Trump considera que él le ha ganado la batalla diplomática al Estado teocrático y terrorista de Irán. Prime Minister and Japan have a very good relationship with Iran, so we'll see what happens. The Prime Minister's already spoken to me about that, and I do believe that Iran would like to talk, and if they'd like to talk, we'd like to talk also. We'll see what happens. But I know for a fact that the Prime Minister is very close with the leadership of Iran, and we'll see what happens. That would be fine. Nobody wants to see terrible things happen, especially me. Bueno, Trump va a estar en un par de días, quiero decir, no en un par de días, el próximo fin de semana va a estar en Londres y lo va a recibir Theresa May, que se despide del cargo de primera ministra, ¿no? Los conservadores creo que van a elegir, y a mí me encantaría que así fuera, Boris Johnson, 2 veces alcalde de Londres, que está a la derecha de la señora May, sobre todo en lo que concierne al Brexit. Trump dijo también que gracias a él ya se sabe que este señor no es demasiado humilde, ¿no? Pero la gente humilde no llega lejos en la política, ciertamente, que gracias a él Irán ahora ya no financia ni ejecuta operaciones terroristas en el Medio Oriente, sino que se bate en retirada. Iran, when I first came into office, was a terror. They were fighting in many locations all over the Middle East. They were behind every single major attack, whether it was Syria, whether it was Yemen, whether it was individual smaller areas, whether it was taking away oil from people. They were involved with everything. Now they're pulling back because they've got serious economic problems. We have massive, as you know, massive sanctions and other things. Obama fue blandón con los iraníes. Su negociador Kerry fue doblemente blando con los iraníes. Les dieron un montón de plata y les levantaron las sanciones económicas y los obligaron a firmar unos tratados que sospecho los iraníes no han cumplido del todo. Por eso, Trump nos asegura que mientras él esté en el poder, Irán no tendrá la bomba nuclear. A mí me basta con que eso nos lo digan los que mandan en Israel. Bibi Netanyahu no va a permitir, y me basta con su compromiso, que Irán tenga el arma nuclear. I'm not looking to hurt Iran at all. I'm looking to have Iran say no nuclear weapons. We have enough problems in this world right now with nuclear weapons. No nuclear weapons for Iran. And I think we'll make a deal. I think Iran, again, I think Iran has tremendous economic potential. And I look forward to letting them get back to the stage where they can show that. I think Iran, I know so many people from Iran. These are great people. It has a chance to be a great country with the same leadership. We're not looking for regime change. I just want to make that clear. Interesante esto último que dijo, porque supone una alteración de su política exterior original hacia Irán. Dijo, no estamos buscando un cambio de régimen, que es lo que sí están buscando, o al menos esto es lo que dicen, en Venezuela y en Cuba y en Nicaragua. O sea, un cambio de régimen, que es la manera diplomática de decir que caigan esas dictaduras oprobiosas y que esos pueblos oprimidos disfruten de la libertad. A propósito de pueblos oprimidos, el embajador de Maduro ante Naciones Unidas, un tal Valero, un microscópico, ínfimo individuo del que no teníamos conocimiento,
pero que nos recuerda, y me duele, que Naciones Unidas no reconoce a Guaidó, Naciones Unidas reconoce a Maduro. O sea, Naciones Unidas, ya ustedes saben mi opinión al respecto, ¿no es cierto? No sirven para nada. Es un club de países que odian a los Estados Unidos. La ironía es que la sede del club está en Nueva York. Entonces todos los embajadores de esos países rencorosos, odiadores, que conspiran activamente contra los Estados Unidos, se dan la gran vida en Nueva York, Estados Unidos. Una leve paradoja. Este impresentable embajador de Maduro se queja, lloriquea, y dice que el embajador de Trump en Naciones Unidas ha hecho el ridículo. El comportamiento de la delegación de Estados Unidos vulnera el trabajo de este foro, viola las reglas de procedimiento. Hoy, en gesto antidiplomático e irrespetuoso, abandonó la sala. Esto fue interpretado por la mayoría determinante de los diplomáticos no solo como un irrespeto a la presidencia, sino una afrenta a todos los embajadores y diplomáticos presentes. El representante del gobierno de Donald Trump quedó aislado, hizo el ridículo. Bueno, el que hace el ridículo es este pobre mequetrefe, sirviente de una dictadura cruel, la venezolana. Ser adulón de una dictadura es hacer el ridículo, señor Valero. Y usted hace el ridículo y queda deshonrado, en bochorno, frente a su propia familia. Yo le aseguro que cuando lleguemos a las Navidades, sus familiares van a maldecir que usted sea embajador de Maduro en Nueva York. Entre tanto, el embajador de Trump, que es un señor que sí me merece respeto, no lo conozco, Woods, hace hincapié, pone énfasis en algo que es verdaderamente escandaloso, pero ya nos hemos acostumbrado a eso también. No solo Naciones Unidas reúne a un montón de países que odian a los Estados Unidos, pero ya quisieran ellos vivir tan bien como se vive aquí, sino que además esos países odiadores se designan a sí mismos como líderes o jefes o dirigentes de las comisiones de Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, Irán está en la comisión que vigila los derechos humanos. Irán. Siria en la comisión que vigila que no se usen las armas químicas. O sea, francamente, esto es una tomadura de pelo, ¿no? I think what we should be worried about with regard to the multilateral system is having countries such as Venezuela, Syria, Iran, presiding over leadership positions in the multilateral system. I mean, Syria couldn't be a more clear example here in the CD, where you had a country that used chemical weapons repeatedly against its own people, presiding over a body that negotiated the Chemical Weapons Convention. So I think these types of leadership positions that are held by malign actors basically are what's fundamentally undermining the international system. Claro, está erosionando la credibilidad de Naciones Unidas, que a mis ojos es cero, nula, irrita. Insisto, es un club o una cofradía de países que mayoritariamente odian a los Estados Unidos y apañan o prohijan a dictaduras, porque naturalmente entre autocracias se defienden, se cubren las espaldas. Dicho lo cual, este fin de semana el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, que es bastante conservador, se apareció en uno de los programas matutinos el domingo. Casi nadie ve ya la televisión abierta, pero yo soy un señor mayor y cultivo todavía ese noble hábito, el de ver televisión. Bueno, me hizo bien ver al senador Graham diciéndole a Trump, oiga, su honor está en juego en lo que toca a Venezuela, ¿eh? Su credibilidad está en entredicho. Cumpla su palabra, haga lo que hizo Reagan en octubre del 83 en la diminuta isla de Grenada. Grenada había sido capturada por los soviéticos y sobre todo los cubanos. Había casi 1000 espías cubanos en esa isla pequeñita. Y Reagan, aún contra la opinión de su amiga y aliada Margaret Thatcher, que le dijo no te metas en Grenada, mandó 7000 hombres. Y en unas pocas semanas desplumó a la dictadura comunista de Grenada,
murieron 19 soldados americanos, si recuerdo bien, murieron 25 soldados cubanos y murieron 45 granadinos. Lo interesante es que los cubanos no tuvieron tiempo de escapar y los soldados de Estados Unidos capturaron a casi 700 espías cubanos en Grenada. Tengan en cuenta que ahora son 20.000 los espías cubanos en Venezuela, ¿no? O sea que me ha encantado ver esta declaración de Lindsey Graham. Ojalá que Trump, que está de viaje lejos, pueda oír el eco libertario de estas palabras. There's a lot of pressure on the Trump administration. Trump said rightly Maduro is not the legitimate leader of Venezuela. The entire region supports the Trump approach that Guaido is the legitimate leader. He wouldn't be in power without 6,000 or 7,000 Cuban security forces in Venezuela. I would do exactly what Reagan did. I would give Cuba an ultimatum to get out of Venezuela. If they don't, I would let the Venezuelan military know you got to choose between democracy and Maduro. And if you choose Maduro in Cuba, we're coming after you. This is in our backyard. Trump said that he was for democracy against socialism, and he's drawn a red line when it comes to Maduro. If he doesn't act, everybody in the world is going to think he's weak. If he does act, it helps us with North Korea, Iran, Russia, and everybody else. Tiene toda la razón el senador Graham, toda la razón. Si no actúa, quedará como un débil y un pusilánime. Y si actúa y lo hace bien, se ganará el respeto. Fíjense ustedes, Putin, al que no le tiembla el pulso a la hora de actuar, no solo se fagocitó Crimea, no solo se tragó Ucrania, sino que además usó despiadadamente su aviación militar en Siria y consolidó el poder del matarife Assad. O sea, a Putin no le tiembla la mano cuando se trata de usar la fuerza, no en nombre de la libertad, sino para apañar dictaduras afines, apandilladas. Entonces, esperamos que Trump entienda que él es un estadista, ¿no? Que él es el jefe del país más poderoso del globo y que tiene que usar ese poder juiciosamente para defender la libertad. Otra señal alentadora este fin de semana que yo he registrado mirando y escudriñando un poco por debajo del radar periodístico es que, como ya me habían contado mis fuentes, un portaaviones lo bastante grande como para que desde él puedan despegar 90 aviones cazabombarderos, el USS Lincoln, acompañado de 4 destructores, había zarpado desde las costas de Virginia, donde estaba acoderado, y está ahora al sur de las aguas de la Florida, más o menos cerca, a tiro de piedra, o a vuelo de cazabombardero de las costas venezolanas. Esta es, por supuesto, una primera maniobra de aproximación que podría derivar en un bloqueo naval a Venezuela para impedir el tráfico de petróleo regalado de Venezuela a Cuba, más o menos 40.000 barriles diarios, pero que también podría servir, llegado el caso, si el almirante Craig Fowler así lo ordenara, cumpliendo órdenes de Trump, podría servir para unas operaciones de bombardeo selectivos estratégicos en algunos puntos bien elegidos de los militares leales a Maduro. O sea, el portaaviones ya no está en Virginia, está cerca de la Florida y está, por supuesto, listo para entrar en combate en el momento en que sea necesario. El USS Abraham Lincoln, el quinto portaaviones de la Armada y su escolta de barcos de guerra avanzan en ejercicios navales en la costa de Florida. Aunque su ubicación actual y el destino de su despliegue se desconocen, ha sido ubicado en algún punto del Atlántico en las costas de Florida. Esta flota está compuesta por el portaaviones, 4 destructores, una fragata invitada de la Marina de España y un crucero militar. Aunque se sabe que los ejercicios del USS Abraham Lincoln estarían destinados a certificar la capacidad de combate de la flota, aún se desconoce el destino final de la misión. Se desconoce porque los militares nunca revelan sus planes, no muestran sus cartas, no quieren que el enemigo sepa cuál va a ser la próxima movida. Además, ellos mismos ahora ignoran cuál va a ser esa movida. Dependerá al final de lo que pueda decidir Trump. Y Trump está enfocado en otras áreas del mundo, ¿no? Irán y Norcorea. Va a estar de paseo el fin de semana en Londres con todos sus hijos, saludando a la reina. No creo que en Londres Trump esté pensando en Venezuela. Cuánto me gustaría que así fuese, pero no me voy a engañar. En todo caso,
El portaaviones se ha movido, se ha acercado a Venezuela y está lo bastante cerca como para que desde allí puedan salir, despegar cazabombarderos y hacer un daño corto y eficaz a la dictadura hedionda de Maduro. El portaaviones USS Abraham Lincoln salió desde Virginia, donde normalmente opera, hasta las costas de Florida en el sur de Estados Unidos. El Abraham Lincoln tiene una tripulación de 3.200 Marines y una capacidad para 90 aviones de guerra. Su puerto base es en Washington. 3.200 soldados de élite de Estados Unidos y 90 aviones de combate serían suficientes para derrotar a la dictadura achacosa, comatosa de Maduro. Yo digo que sí. Ustedes dirán, son 3.200, son pocos soldados. En Panamá el año 89 desembarcaron 20.000. En Grenada el año 83 desembarcaron 7.000. ¿Con 3.200 alcanza para derrotar a Maduro? Alcanza. Yo digo que alcanza. Sobre todo por el poderío de los 90 aviones. Quiero decir, en estos tiempos las guerras no se ganan con soldados, se ganan con tecnología. Y la tecnología de Estados Unidos es inmensamente superior a la venezolana. Además, Venezuela tiene 24 aviones de combate, de los cuales solo despegan 4 Sukhois. Y se está quedando sin combustible para los aviones porque Estados Unidos ha ordenado un bloqueo al respecto. De manera que en el futuro más o menos cercano y a medida que aumente la carestía de la gasolina en toda Venezuela, es probable también que esos 4 aviones de combate no puedan despegar. El fin de semana el presidente constitucional Guaidó estuvo muy activo y prometió que no se va a rendir. Hoy ustedes cuando estaba llegando me decían algo. No te rindas, me decían. Me decían, sigamos. Pero yo les quiero decir algo de corazón. De corazón, y los que me conocen de hace años, yo además, como decía Jesús Guillermo, soy fanático de los tribunos de la Guardia, no me puedo rendir nunca. Bien dicho, presidente Guaidó, estamos con usted, salvo en el tema de Noruega. En ese tema yo lo he criticado amigablemente, ¿no? Porque entiendo que usted está bajo presiones. Y me entristece que haya usted aceptado una segunda ronda de negociaciones en Oslo, que ha comenzado hoy lunes. Bueno, trepado sobre un camión y bastante afónico en Barquisimeto, el presidente Guaidó trataba de mantener viva la esperanza de la gente de Venezuela. 8 de cada 10, 9 de cada 10 están con él. Él ha conseguido el improbable milagro de galvanizar a toda la oposición alrededor de su presencia joven y en cierto modo redentora, luminosa, ¿no? Lástima que en el tema de Noruega se haya disparado en los pies. Para un gobernante, cuando el ciudadano reclama y exige libertad, pues discutir los temas o irse. Ahora, ¿cuál es la respuesta hoy del régimen? Perseguir a hombres como Edgar Zambrano, enviar al FAES a la Sucre, hostigar a nuestros ciudadanos. Y eso fue un elemento. No tienen cómo poner el agua, no tienen cómo poner la luz, no tienen en el país de las reservas petroleras más grandes del mundo cómo poner gasolina. Es un valiente Guaidó, pero el coraje es una cosa y la lucidez política es otra cosa distinta, y no siempre el coraje coincide con la lucidez. No son dos rasgos que frecuentemente adornan a un político, ¿no? En cualquier caso, la gallardía de Guaidó está fuera de duda, ¿no? Él se juega la vida en cada una de estas exhibiciones, ¿no?, públicas. Y en otro momento, el fin de semana, dijo que Maduro tiene el poder, pero ya no es capaz de gobernar, lo cual es verdad. Fíjese, Maduro pasa la mayor parte del tiempo en búnkers, en habitáculos subterráneos, víctima de una creciente paranoia, no confía en nadie, no confía, por supuesto, en el mando militar que babosamente, bovinamente le jura lealtad, una lealtad que es del todo impostada. O sea, el dictador se sabe perseguido y acosado. Dudo mucho de que duerma bien, y en este sentido Guaidó hace un diagnóstico bastante preciso. Eso es un régimen que ya no gobierna. No tiene vida. Eso es un régimen que desgobierna hace mucho, que se robó el dinero de los venezolanos. Para los que creen
que se van a salir con la suya hoy, no Juan Guaidó. Barquisimeto les tiene un mensaje. Estamos en la calle y vamos a seguir hasta lograr la libertad de Venezuela. Pero necesita ayuda, ¿no? Necesita la ayuda del mundo libre y el mundo libre de América principalmente, ¿no? De Canadá a la Argentina. El pequeño detalle es que todos esos países que por supuesto desean el advenimiento de las libertades en Venezuela se oponen al uso de la fuerza para procurar ese objetivo, lo cual hace más difícil que Guaidó y los suyos puedan ganar solos, por sí mismos, ¿no? Y tal vez por eso, en lo que para mí constituye una señal de debilidad y bajo presión de los españoles, en cuya embajada está refugiado Leopoldo López, Guaidó se ha visto obligado, dadas las circunstancias y bajo la presión de sus amigos y aliados, a enviar delegados a Oslo. Sobre eso, sobre el diálogo seguramente infructuoso, inútil de Oslo, Noruega, país que no reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, país que se obstina en reconocer a Maduro, país que, dicho sea de paso, comenzó los diálogos allá por 2012 entre los terroristas colombianos de las FARC y el gobierno del felón Juan Manuel Santos, país que, ya que vamos a contarlo todo, propició un acuerdo inmensamente favorable a los terroristas de las FARC, ninguno de los cuales fue a la cárcel. Entonces ya sabemos más o menos de qué pie cojea Noruega, ¿no? Que irónicamente está gobernado por una señora conservadora y por una canciller conservadora también. Pero siendo del Partido Conservador, a mí no me sorprendería que en estas negociaciones favorecieran, quizá con candor, con ingenuidad, a la parte de Maduro. Maduro va a ofrecer liberar presos políticos, número uno, y va a ofrecer quizá como una segunda concesión aceptar la entrada de la ayuda humanitaria, pero no va a aceptar unas elecciones libres que pongan en jaque su permanencia en el poder. De modo que liberando unos pocos presos políticos y dejando que entren unos cuantos camiones con comida desde Cúcuta, Maduro habrá complacido a la oposición. ¿Bastará con eso, digo yo, o será esa una rendición oprobiosa? Yo digo que es lo segundo. Vamos a la publicidad, luego seguimos repasando la actualidad y después voy a conversar con una brillante, muy talentosa, muy bien informada periodista argentina, María Julia Oliván. Suerte la mía. Les recuerdo que para comer rico aquí en Miami, y si ven un poco mi perfil, que no es precisamente huesudo, ¿no es cierto? Si ven cómo mi cuerpo se ha expandido, si ven lo rollizo que soy ya en los mofletes, en los cachetes, sospecharán que yo no me privo de nada, ¿no? Yo como bien, como cuando tengo hambre y sobre todo cuando no tengo hambre. Y soy feliz así. Les recomiendo mucho La Fontana, no se van a defraudar. Estados Unidos insiste en que el acercamiento en Noruega debe enfocarse exclusivamente en que el chavismo deje el poder. El tema de un nuevo diálogo entre maduristas y seguidores de Juan Guaidó está elevando la tensión, sobre todo en las filas de la oposición. Alejandro Marcano Santelli nos acompaña en el estudio. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes, Natalia, muy bien. Y cuéntanos un poco más sobre esto. ¿Por qué hay tanta irritación con este acercamiento? Porque todavía pues no lo llamamos diálogo, no se ha efectuado todavía, pero sí este acercamiento. ¿Por qué hay tanta molestia? Porque es el cuarto y ya sabemos lo que hace el chavismo. Te engaña, divide a la oposición, te genera dudas y además de eso gana tiempo, gana oxígeno, precisamente para sus planes, para consolidarse en el poder, que es lo que pretende el régimen de Maduro. Así es, y también sabemos que Estados Unidos e igualmente el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, pues tienen varias desavenencias con este diálogo o acercamiento. ¿Cuáles son esas desavenencias? Bueno, fíjate, tú lo dijiste al principio. Estados Unidos, la vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, ha señalado que deben enfocarse exclusivamente en que el chavismo deje el poder. Es decir, que no sean negociaciones para hablar de elecciones, porque hay un plan precisamente para eso, y igualmente el secretario general de la OEA, que vamos a escuchar lo que dijo exactamente sobre este encuentro en Noruega. Esto no es un conflicto. Esto no es un conflicto, esto es una dictadura. Y es cómo se sale de una dictadura, no cómo se media en un conflicto. Entonces, el approach, el acercamiento de Noruega al tema es un acercamiento equivocado. Es un acercamiento equivocado.
Entonces, ¿cuál sería el debido acercamiento de acuerdo con Luis Almagro? Es que yo creo que no hay posibilidad, lo ha dicho Guaidó repetidas veces, lo ha dicho Estados Unidos, los principales aliados también que están apoyando a Juan Guaidó. No hay diálogo con tiranías y yo creo que a eso se refiere. Ok, por cierto, hablando de tiranías, Juan Guaidó estaba acusando al régimen de Maduro por la muerte de 5 niños que murieron en un hospital en el último mes. Háblanos un poco más de esto. Y de una manera triste, porque no le ha dado recursos, es parte de la tragedia que vive Venezuela, y vamos a escuchar además este reportaje que preparamos, porque son 5 durante este mes de mayo. El mes pasado murieron 8 y hay 27 víctimas que pudieran ser parte de esta cifra. Vamos a ver un resumen de lo que es la noticia más importante del día de hoy, cómo están muriendo los niños en Venezuela. Durante el fin de semana, Maduro apareció en varias oportunidades en actos televisados y solo insistía en alabar el viaje a Noruega para una posible negociación que para él terminará en unas elecciones donde asegura volverá a ganar. Sin embargo, nunca mencionó las dificultades de los venezolanos que siguen sin luz, agua, medicinas, comida, haciendo largas colas por gasolina e incluso la muerte de 5 niños en un hospital infantil caraqueño por falta de insumos. No hay rayos X más de 3 años, el tomógrafo se dañó hace 5 o 6 años, el resonador magnético, laboratorio tiene más o menos falla de un 80% de reactivo, no hay cómo hacer los cultivos para saber qué son los gérmenes que están creciendo dentro del hospital y en los pacientes. J.D.B. Requena es otro de los niños con leucemia fallecidos en mayo mientras esperaban un trasplante medular en el Hospital Pediátrico J.M. de Los Ríos. Otros 8 le precedieron en los últimos meses. La lista está conformada hoy por otros 27 pequeños en busca de un milagro que parece imposible, una situación que se repite en cada hospital de Venezuela y es una muestra de la indolencia del régimen de Maduro. Hoy no tiene ni siquiera comida que requieran para los niños en situación de Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo, como siempre, como casi siempre, ¿no? Son las 9:26 de la noche aquí en Miami. Nos ven en Estados Unidos, en Puerto Rico y después nos ven en todas partes del mundo gracias a las maravillas tecnológicas de nuestro tiempo. Es increíble, ¿no? Nos escribe gente de todas partes. Había olvidado decirles que el sábado 15 de junio voy a estar en Madrid, en la Feria del Libro, en el Retiro, el Parque del Retiro, en la caseta de Alfaguara, firmando ejemplares de esta novelita en clave de humor titulada Pecho Frío. Los espero allí, si están en Madrid o cerca de y quieren ir a verme y hacernos fotos, sábado 15 de junio a las 7 de la tarde. Creo que también voy a estar el jueves 13 de junio, a esa misma hora, 7 de la tarde. Ustedes saben que las mañanas no existen para mí, ¿no? Yo en las mañanas estoy en coma profunda. Bueno, coma profundo, estado de coma profundo. Bueno, vamos con Maduro. Maduro está encantado. ¿Por qué? Porque se ha notado una victoria propagandística con el diálogo en Oslo, Noruega, ¿no? Es decir, Guaidó desde enero había forjado su identidad como jefe de la oposición, rechazando el diálogo con la dictadura. Lo dijo muchas veces, ¿no? Ya no vamos a caer en la trampa del diálogo. Es una emboscada. La dictadura usa el diálogo para ganar tiempo, ¿no? Y para confundirnos y aturdirnos. Bueno, resulta que ahora Guaidó envía 3 delegados, 4 en realidad, 4, a Noruega. Y Maduro envía a 3. A su ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, que es uno de los cerebros maléficos del régimen, al gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, que es un cerebro menos dotado, y a Jorge Arreaza, su pánfilo papanatas canciller. Arreaza es el único chavista que habla un inglés más o menos guerrillero, pero se deja entender. Entonces por eso lo han nombrado canciller, aunque ustedes no me crean. También porque hizo una carrera cobijado en las faldas de las hijas de Chávez, a las que cortejaba amorosamente. Una de ellas fue su novia, su esposa, la que es ahora o era, porque su paradero es desconocido, embajadora alterna en Naciones Unidas, claro, no en Nueva York. O sea, a los chavistas les gusta vivir bien. Bueno, este es Maduro despidiendo a su heroica delegación. ¿Cómo viajan estos 3 muchachotes a Oslo, Noruega? ¿Tomarán aerolíneas comerciales? No, qué ocurrencia. Ellos viajan en un Bombardier Global Express que cuesta 15 millones de dólares o euros y que vuela directo de Maiquetía a Oslo. No se privan de nada estos muchachos, ¿no? A continuar el diálogo, a continuar las conversaciones, a buscar la paz, siempre buscar la paz. Paz y diálogo.
por nuestro país. Jorge Rodríguez la preside, Héctor Rodríguez y Jorge Arriaza la componen una buena delegación que lleva la voz de Venezuela. Quiero agradecerle al gobierno de Noruega por todos sus esfuerzos para continuar, para dar este segundo paso, dispuestos a trabajar la agenda integral que ya hemos acordado y avanzar en buenos acuerdos por la paz del país, todo, con diálogo siempre. Muchas gracias, Noruega. Allá vamos, nuestra delegación. Bueno, yo deploro la actuación de Noruega. En primer lugar, tendría que reconocer a Guaidó como presidente constitucional. Si no lo hace, a mis ojos es un país que elige a Maduro sobre Guaidó, que elige al dictador que viola los derechos humanos sobre el demócrata que se juega la vida para defenderlos. Eso primero. Segundo, es evidente que el diálogo es una farsa, es un embuste. Es decir, el diálogo no va a poner en jaque el poder de Maduro. Insisto, Maduro está dispuesto a liberar ciertos presos políticos, que son centenares, y para eso ha tomado presos políticos últimamente, como Marrero y Zambrano, y está dispuesto quizá a hacer algunas concesiones respecto de la ayuda humanitaria, siempre y cuando él, y no la Cruz Roja ni Cáritas, la distribuya en Venezuela. Más no va a condescender, a más no se va a rebajar el dictador. ¿Quiere unas elecciones en el segundo semestre de este año? Sí, como no las quiere, pero van a ser amañadas, o sea, vigiladas por su poder electoral, que no cuenta los votos limpiamente, y no van a ser para la presidencia, que él dice ya haber ganado en mayo del año pasado. Van a ser precisamente para socavar al Congreso legítimo. O sea, Maduro quiere apurarse en convocar a unas elecciones para Asamblea Nacional, cuyo mandato expira recién a fines del próximo año 2020. Pero lo que quiere Maduro es recortar el mandato del presidente de esa asamblea, que es también el presidente encargado del país, el señor Guaidó. Con lo cual, todo constituye una telaraña para atrapar allí mansamente a la oposición. ¿Caerá en esa telaraña la oposición? Yo me temo que sí, porque ya es una primera señal de debilidad enviar 3 delegados secretamente en la primera ronda de negociaciones y luego 4, habiendo dicho el señor Guaidó que ya no iba a seguir enviando delegados a Noruega. Bueno, hoy hay 4 representantes suyos allí, los señores Blight, Gerardo Blight, Martínez Motola, su segundo vicepresidente de la Asamblea, que no tiene la culpa de llamarse Stalin, pero se llama Stalin y eso mucho no ayuda, Stalin González, que además es un chico muy corto de entendimiento, muy corto de miras. Así que yo no me espero nada bueno de esa delegación. Inicialmente se esperaba que las reuniones se siguieran llevando a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, de acuerdo a algunas fuentes, esto habría cambiado y posiblemente se llevaría a cabo en las afueras de la capital, Oslo. Mientras tanto, se espera que sigan los diálogos acerca de la posibilidad de llegar a unas elecciones a final de año, de hacer un cambio en términos de las elecciones y que se toquen otros temas fundamentales, los presos políticos, la ayuda humanitaria, la desmantelación de los colectivos. A mí me parece que la oposición nos había prometido que no iría al diálogo y ha deshonrado esa promesa y no nos ha dado explicaciones suficientemente persuasivas para entender ese radical cambio de opinión. Maduro no va a aceptar unas elecciones presidenciales, quiere unas elecciones para la Asamblea Nacional y no va a aceptar que le depuren el poder electoral que él controla. Por eso está, por supuesto, encantado y se vanagloria del diálogo y promete la paz, pero la paz de Maduro es la paz del camposanto, ¿no? Es la paz del sepulcro, es una paz donde no hay libertad. ¿Alguien quiere esa paz? Es la paz que el secuestrador le promete al rehén, le dice, bueno, mira, tú ya no vas a tener libertad, pero yo te voy a dar de comer 2 o 3 veces al día, no tienes que trabajar, estás en paz, puedes dormir o estar en duermevela o meditar, estás en paz, careces de libertad, pero estás en paz. ¿Queremos esa paz? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el lunes tener la mejor buena fe antes de un encuentro de delegados suyos con la oposición en Noruega. Maduro confirmó que su delegación, integrada por miembros de su entorno cercano como el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, el gobernador de Miranda Héctor Rodríguez y el canciller Jorge Arriaza, se encontraba el lunes en la capital del reino escandinavo y manifestó sus objetivos.
encontrar soluciones democráticas, soluciones pacíficas, soluciones de convivencia nacional a las contradicciones y al conflicto venezolano. Pero yo no le creo una palabra a Maduro, y ustedes tampoco, ¿verdad? Maduro no cree en la democracia, por lo tanto él no va a buscar soluciones democráticas. La única solución democrática razonable es que se retire del poder y que haya unas elecciones transparentes en Venezuela y que los votos no sean contados por los suyos, ¿verdad? Y él no va a aceptar eso. Pero Maduro trata de engañarnos o de confundirnos diciendo que él va a cumplir lo que le toca, que es guardar en absoluta reserva aquello que se dialogue o converse en Noruega. Desde Noruega, nosotros respetamos las reglas de juego establecidas para llegar a Noruega, a estos procesos de conversaciones, y por respeto no voy a informar nada más de lo que está aconteciendo allá, de la batalla que se está dando allá por la paz del país. Y luego insta o exhorta a su tropa, a sus adulones, a que se queden calladitos. Y espero que haya disciplina en nuestras filas en cuanto a la información sobre este tema. Dado que el lado de la oposición vemos, así lo digo, así lo denuncio, así lo hemos denunciado en la mesa de Noruega, vemos un desbocamiento de declaraciones, de mentiras. Bueno, yo les cuento lo que sus delegados han llevado a la mesa de Noruega, ¿no? Libertad a ciertos presos políticos, quizá incluso le den la libertad a Leopoldo López, que está desesperado por salir de la embajada española, ¿no? Porque ha pasado de un arresto domiciliario en su casa donde no podía dar entrevistas a otro en la embajada de España donde también le prohíben dar entrevistas. O sea que de Guatemala a Guatepeor. Entonces Maduro va a aplicar la vieja fórmula cubana. Los cubanos lo que hacen para negociar con sus adversarios es primero toman prisioneros y luego te dicen, bueno, muy bien, vamos a liberar a algunos de nuestros prisioneros. ¿Ah? ¿Y te quedas contento? ¿No te quedas contento? Bueno, que entren algunos camiones con comida. ¿Te quedas contento? Tampoco. Bueno, hagamos unas elecciones, pero para la Asamblea Nacional. Estas van a ser las propuestas de Maduro. ¿Caerá la oposición en ellas? El que parece mínimamente avispado al respecto es el secretario de la OEA, el uruguayo Almagro. Almagro fue chavista, fue un ardoroso canciller chavista de Pepe Mujica, pero todos tienen derecho de cambiar de opinión. Y ahora, por lo menos respecto de Venezuela, no respecto de Bolivia, porque defiende que Evo Morales vaya a un cuarto mandato en octubre 20, lo que a mí me parece un escándalo y un error bochornoso del señor Almagro. Pero respecto de Venezuela, el señor Almagro no se engaña y dice, pero ¿para qué van a ir a dialogar en Noruega? Aquí no hay un conflicto, aquí no hay dos partes en equivalencia moral. Aquí el problema es que hay una dictadura y hay que derribarla. O sea que en Venezuela ve con nitidez Almagro. En Bolivia se vuelve miope. Todo esfuerzo de alguna manera tiene que ser reconocido. A mí me llamó un poco la atención el tema de Noruega. Primero, porque esto no es un conflicto. Esto no es un conflicto, esto es una dictadura. Y es cómo se sale de una dictadura, no cómo se media en un conflicto. Entonces, el approach, el acercamiento de Noruega al tema es un acercamiento equivocado, porque esto no es un tema de conflicto entre dos partes, esto es cómo se sale de una dictadura y cómo se devuelven las garantías fundamentales a la gente, cómo se detienen los crímenes de lesa humanidad, cómo se detienen las violaciones sistemáticas de derechos humanos, cómo se resuelven las variables de la crisis humanitaria. Me gusta cuando se agita el señor Almagro, me gusta. Me gusta cuando no está leyendo un discurso, sino cuando habla de una manera biliosa y apasionada. Y tiene, en este caso, toda la razón, toda. Pero entonces yo me pregunto si los principales amigos de Guaidó, Estados Unidos, que le dicen no mandes delegados a Noruega, Estados Unidos, el propio Almagro, que ha dado una batalla admirable en la OEA, le dice, ¿para qué vas a Noruega? Yo no entiendo por qué Guaidó se baja los pantalones y manda 4 delegados a Noruega. Este es otro momento de Almagro, muy lúcido, diciendo, ¿y por qué debemos confiar en los noruegos? Ese acercamiento ya está
ya está equivocado. Segundo, Noruega todavía reconoce a Maduro, lo cual verdaderamente no ayuda en el tema, o sea, porque el tema es definitivamente llevar la negociación con Maduro diciendo: usted no es un presidente legítimo, usted tiene que dejar el poder, usted tiene que cesar la usurpación. Eso es la respuesta que se necesita para llegar a una solución en el tema. Bueno, antes de la pausa quería compartir un par de videos más con ustedes. Este es Maduro describiendo a los actuales parlamentarios venezolanos como vagos e incapaces y prometiendo unas elecciones pronto. Esas elecciones están destinadas a dinamitar al único poder opositor que hay en Venezuela, que es la Asamblea. 4 años de desastre volvieron el poder legislativo un poder inútil, arrodillado a los intereses del imperio norteamericano, de un conjunto de vagos incapaces que jamás legislaron para sus regiones, para sus estados. Vayan a decirlo en cada estado, vayan a decir la verdad con la foto en la mano, vayan a demostrarlo. Arranquemos ya una precampaña de la verdad para cuando vengan esas elecciones. Estoy seguro, y así lo siento, poder cosechar una victoria necesaria para la paz del país. Yo también estoy seguro de que él va a ganar, no tengo ninguna duda. Ellos saben por cuánto van a ganar y generalmente ganan por paliza un mes antes de que se celebren las elecciones. Porque son un sainete, son una charada. O sea que ya Maduro, sin decirnos la fecha, nos está diciendo que va a ser un gran triunfo. Con lo cual va a terminar de dejar descolocado a Guaidó, porque si las elecciones se celebran, como me dicen, más o menos en octubre, que hay elecciones también el 20 en Bolivia y el 27 en la Argentina, con lo cual la atención está desenfocada o distraída en otros países, Maduro le dice a Guaidó: bueno, su mandato se terminó y ahora hay un nuevo Congreso y ya no los dejan sesionar tan siquiera. Y cuando vengan elecciones, Partido Socialista Unido de Venezuela, más temprano que tarde tendremos elecciones. Cuando vengan elecciones, ser los mejores y prepararnos para otro gran triunfo electoral junto a nuestro pueblo en las condiciones que nos toquen, porque esto es un proceso democrático que se prueba y se mide con elecciones y soberanía popular. Sí, claro, cómo no, cómo no. Bueno, para irnos a la pausa, porque luego viene una brillante periodista argentina, María Julia Oliván, y vamos a hablar, por supuesto, de su país, ¿no? Que es un país que yo adoro, desde chiquitico he amado a la Argentina, aún antes de conocerla, cuando leía Villiquen y El Gráfico, y en fin, soñaba con ir a Buenos Aires. Fíjese esto, hace poquito hubo elecciones en la India es el segundo país más poblado del mundo, ¿no? Y uno de los pocos países que todavía le compran petróleo a Maduro. Pero a este señor le pasó una cosa desgarradora, y yo me identifico mucho con él, porque hace muchos años yo jugaba con la idea de ser candidato presidencial en mi país de origen, en el Perú, pero tenía la poderosa sospecha de que ni siquiera mi familia iba a votar por mí. ¿Ah? Y somos muchos hermanos, somos 10 hermanos del mismo papá, de la misma mamá, pero yo decía, de mis 9 hermanos, si acaso 2 o 3 votarán por mí, no más. Mis hijas seguro que no votan por mí, de hecho, ellas me lo decían. Entonces yo dije, no, esto va a ser un bochorno. Fíjese cómo sufre este hombre. Este hombre dice que tiene 9 familiares, se postuló a un cargo público y miren ustedes la desolación que lo embarga. 5 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 9 ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਪਈਆਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲੱਗਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀਆਂ 9 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ 5 ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਕਸਮ ਪਾ ਕੇ। Pobre hombre, ¿no? Él contaba al menos con 9 votos de sus familiares, 9, y solo sacó 5 votos, ¿no? Entonces, ¿cómo no entender su tragedia? Es una humillación, es terrible. Bueno, publicidad y luego voy a conversar con María Julia Oliván. Ella viene desde Buenos Aires, ha trabajado con grandes periodistas, sobre todo con Jorge Lanata. Y estamos viendo desde aquí con creciente pavor cómo
las probabilidades de que Macri gane en octubre y luego en noviembre se van evaporando, ¿no? Y parece cada vez más factible algo que hace unos años parecía absolutamente disparatado, y es que la señora Cristina vuelva al poder. Agazapada tras los bigotitos, dicen que ahora moderados, de Alberto Fernández. La fórmula de Fernández. Estarán también Labaña y Massa en la pelea, pero en las encuestas van adelante los Fernández. Regresamos con María Julia después de la pausa. Ya volvemos. Para no perder sus ínfulas de dictador, Nicolás Maduro aprobó la inversión de $7 millones para fabricar ametralladoras. Pero yo veo la subametralladora en la mano de la milicia, en el barrio, en la calle, ¿verdad? En Venezuela, Rusia confirma el envío de tropas ante una posible intervención militar del gobierno de los Estados Unidos. Maduro aprueba $7 millones para la fabricación de estas subametralladoras. El dictador venezolano Nicolás Maduro sorprendió a todos con el anuncio a finales de la semana pasada del inicio de la fabricación en serie de una nueva subametralladora de diseño local, destinada a las milicias locales. Como ya es un hecho, esa subametralladora puede ser un arma de apoyo para la Milicia Nacional Bolivariana, para la Policía Nacional Bolivariana, para las policías estadales. Pero yo veo la subametralladora en la mano de la milicia, en el barrio, en la calle, ¿verdad? Así que yo voy a aprobar estos recursos para seguir avanzando en una dirección. El futuro despliegue de subametralladoras Caribe, un arma diseñada para el combate urbano que utiliza balas de pistola y dispara cientos de proyectiles por minuto, es también una amenaza de proliferación de armamento en una región del mundo que aqueja por la presencia de grupos criminales, guerrillas y rebeldes. A diferencia de las ametralladoras, sus hermanas mayores, estas máquinas usan calibres de pistolas, más pequeños y de inferiores prestaciones utilizadas en todo el mundo por el ejército, fuerzas de seguridad y criminales. Por esta razón tienen un alcance muy limitado y son óptimas para usar en ámbitos urbanos y de corta distancia donde la precisión no es tan importante. Como toda arma automática, la Caribe continúa disparando mientras se mantenga apretada la cola del disparador, conocida vulgarmente como gatillo, y alcanza cadena de tiro de cientos de balas por minuto. Rusia ha confirmado ya el envío de tropas a Venezuela ante una posible intervención militar por parte de Estados Unidos. Las tropas rusas que llegaron a Venezuela en marzo ayudan al ejército del país latinoamericano a prepararse frente a las amenazas estadounidenses de uso de la fuerza. Logísticos, bombarderos, cazabombarderos estratégicos que han pisado territorio venezolano. Estos intercambios de vuelos operativos que vamos a iniciar con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada tienen como objetivo elevar el nivel de interoperabilidad de los sistemas de defensa aeroespacial rusa y Venezuela. El gobierno venezolano está en estado de alarma. De vuelta al programa. Nos visita esta noche, está de paso por aquí, una muy talentosa y bien informada periodista argentina de la tele y de la radio, María Julia Oliván. Un aplauso para ella, por favor. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, un placer recibirte. Bueno, tú entrevistaste al ahora candidato presidencial Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete de los Kirchner, unos días antes de que Cristina sorprendiera al mundo nombrándolo candidato a presidente y ella bajándose como candidata a la vicepresidencia. Esa fórmula, Fernández y Fernández, es ahora, a tenor de las encuestas, creo, la favorita. Aunque faltan semanas todavía para el 27 de octubre. ¿Por qué crees que Cristina puso a Alberto como candidato presidencial? ¿Cuál fue la razón o las razones que la llevaron a eso? Bueno, la primera conjetura es que ella evidentemente creía que no iba a poder ganar. En principio, ¿por qué? Bueno, hay un contexto, ¿no?, que tiene que ver con qué pasaba con los mercados y con la reacción del mundo frente a la posibilidad de que vuelva ella al poder,
¿no? Y esto es lo que siempre el gobierno cuenta que sucede con los organismos internacionales de crédito, con el Fondo Monetario con quien estamos endeudados. Entonces, o sea, ¿tú crees, perdona que te interrumpa, que ella dijo, voy a poner a Alberto porque yo sola no gano? Yo creo que si ella creyese que sola ganaba, no lo hubiese puesto a Alberto. O sea, no tiene lógica. ¿Y no será que lo puso porque quiere ganar en primera vuelta y ella sabía que en primera ella no podía ganar, pero con Alberto quizás sí? Pero ¿cómo es posible que pueda ganar un candidato que solo fue candidato electo en unas elecciones a diputado por el partido Acción por la República que lideraba en ese momento Cavallo? O sea, es posible, por supuesto, pero es una... Las encuestas dicen que es posible. Claro, pero es una jugada arriesgada, ¿no? Sí mueve el tablero político, sí, digamos, de alguna manera a todos sorprende y ella cobra el protagonismo político nuevamente, la agenda. ¿Siendo arriesgada es una buena jugada o es una mala jugada? ¿Cómo la lees tú? Mira, no lo sé. Puede salir de las dos maneras. Ella ha hecho muchos experimentos. Le fue mal con Aníbal Fernández en la provincia, por ejemplo. Le fue mal con Scioli. Le fue mal con Amadou Oudou como vicepresidente. Yo creo que es una jugada maestra y créeme que yo quisiera que la señora Cristina estuviera en la cárcel. Pero yo creo que es una jugada maestra. ¿Y por qué te parece tan... O sea, ¿por qué te parece que... A ver, Alberto Fernández no es santo de la devoción de muchísimos cristinistas de los más puros, porque criticó al muy duro con Cristina. Totalmente. Entonces, pues yo te diré por qué creo que es una jugada maestra, porque Alberto va a sacar muchos más votos de los que hubiera sacado Cristina. Es decir, los que van a votar por Cristina, María Julia, van a seguir votándola. Ese núcleo duro fanático no se va porque ella sea vicepresidenta, la acompaña hasta el final. Pero Alberto trae votos moderados de los radicales desencantados con Macri, de los que no se animan por La Baña o por Massa o por Urtubey. Alberto tiene ese perfil de moderación que bien puede que sea engañoso, pero yo creo que ha sido una jugada inteligente de Cristina. No, en ese sentido está claro que el objetivo era ampliar la base electoral. Correcto. Las dos puntas, está polarizada, ¿no? La elección. Sí. Los dos polos necesitan ampliar su base de sustentación, porque los dos cuentan con los núcleos duros de ambos. Entre ellos no ganan ninguna elección. Sí. Entonces, ese péndulo tiene que ampliarse. Sí. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, cierra con la convención radical que hubo ayer, las filas con el radicalismo, con quien estaban bastante peleados, enfrentados, con muchas críticas internas, el radicalismo reclamando espacios de poder y en las listas, cierra eso. Luego está el peronismo. Tiene que hacer algo para lograr también tener alguna pata peronista dentro de... El peronismo no kirchnerista. Sí. Digamos el peronismo racional. Alternativa federal. Si tal cosa es posible. Sí. Pero Alternativa Federal va a ir con Massa o con Urtubey y La Baña va por su cuenta con su consenso 19. Bueno, hay que ver si continúa, ¿no?, con la idea... ¿Tú crees que no? Yo leí que él, bueno, también sugirió que si tenía que dar un paso al costado, lo daría, porque claro, bueno, si no estás en Alternativa Federal, es muy difícil armar en un partido en un país tan grande, una lista de candidatos en todas las provincias y presentarte como candidato a presidente. No es una ingeniería política tan fácil de armar. No tenía el apoyo de los sindicatos. ¿Y qué le conviene a Macri? Asumiendo que Macri va a ser el candidato a la reelección y lo va a hacer. Lo va a hacer. A Macri le conviene que sea una carrera de 4 caballos mínimo, es decir, que estén Fernández, La Baña y Massa. ¿Eso le conviene? Claro. ¿O le conviene que sea de A3 o de A2? Es muy complicado porque lo que le conviene en realidad es que el PJ vaya lo más dividido posible. Sí. Pero por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, que es totalmente justicialista y donde hoy se ha anunciado la fórmula del binomio presidencial de candidatos a presidente Fernández, se ha anunciado la fórmula Kicillof-Magario, que es otro experimento, ¿no? Kicillof va como gobernador de la provincia. Como candidato a gobernador. A competir con María Eugenia Vidal. Con María Eugenia Vidal. María Eugenia debería ganarle, pero tampoco estemos tan seguros. No estamos tan seguros. No estemos tan seguros. No estemos tan seguros. Cuando uno habla con ellos, ellos tienen la estrategia desde el vamos de ir a cooptar los votos del polo opuesto. Ni siquiera del intermedio. Es decir, van a los lugares a donde los putean las palabras, pero van ahí y mano a mano, cara a cara, esperan lo que les dice la gente y les responden, ¿no? Tengas en cuenta que la provincia de Buenos Aires equivale, creo yo, a la tercera parte
de todo el padrón electoral, Sí, ¿no? O sea que es un territorio importantísimo. Es un territorio importantísimo y dentro de la provincia, bueno, es como España, la provincia de Buenos Aires más o menos. Dentro de la provincia de Buenos Aires hay un distrito en particular que tiene 1 millón de habitantes que se llama La Matanza. Sí, cómo no. Ese distrito está gobernado por la intendente Verónica Magario, que hoy, acaba de ser confirmada como la candidata a vicegobernadora por el binomio Fernández-Fernández. Un distrito que es el más pobre de todos, digámoslo, que tiene 110 asentamientos, barrios y villas, o sea, que está en un estado deplorable, ¿no? Porque esto es importante destacarlo, porque, claro, en las crónicas uno lee Magario tiene gestión. Bueno, pero ¿qué gestión tiene? O sea, es un distrito que casi no tiene cloacas y agua potable en la mayoría de su territorio. ¿Quién quisiera vivir en un lugar que se llame La Matanza, no? Yo preferiría no. Pero a mí me parece que la señora Cristina es muy astuta y está jugando sus cartas como una profesional. Ahora, si Macri fuese más astuto, y está claro que no lo es, y por eso su gobierno ha fracasado, y a mí me duele decirlo, porque yo lo apoyé y quisiera que se reeligiera, pero su gobierno ha fracasado. El manejo de la economía ha fracasado. Si Macri fuera más astuto, ¿no crees, María Julia, que daría un paso al costado y pondría a María Eugenia Vidal a la presidencia? ¿Y si hace eso, a quién pone en la provincia de Buenos Aires para que María Eugenia Vidal sea presidenta? No sé, a Larreta o convence a Tinelli, pero ¿María Eugenia no es mejor candidata presidencial que él? Yo digo que sí. Mira, es muy dividido el tema. Sí tiene, es mejor candidata ella. Sí, por supuesto, tiene mejor, es la política con mejor imagen de Cambiemos, lejos. Y además la que tiene la imagen de poder hacerle frente, digamos, a la situación complicadísima que tiene nuestro país. Ahora bien, no se puede ganar una elección presidencial si no ganas la provincia de Buenos Aires. Entonces, estaría más cerca de poder ser presidenciable Horacio Rodríguez Larreta, porque la ciudad de Buenos Aires se gana sola, con cualquier candidato que pongas, comprendo. que si sacás al alfil de la provincia. O sea, Cambiemos necesita a María Eugenia en la provincia. Necesita. Por supuesto, ¿crees que habrá balotaje, no? Sí. ¿O hay la posibilidad de que los Fernández ganan en primera? No, yo creo que va a haber balotaje. Hay balotaje. Y creo además que la foto de hoy es como vos la planteaste. Las encuestas igual, digamos que son encuestas todas de menos de 1000 casos, ¿no? Sí. Las que están saliendo publicadas. Pero la primera que publicó Clarín ya ha conocido el... Sí, bueno, esa fue ese jueves... fue aterradora. Fue aterradora. Le da 41% a los Fernández y le da 31% a Macri. O sea, están a un punto de ganar en primera. No, pero en Clarín hacen un mix como un mix con 4 o 5 encuestas, pero en cada una de ellas, si vos te fijas en la ficha técnica, igual no quiero decir que las encuestas no tengan razón, digo, cada uno de esos estudios son de menos de 1000 casos, ¿no? Los estudios más importantes son de más de 4000. Pero bueno, suponiendo que estas encuestas son ciertas, recordemos el mismo escenario en el 2015. Ganaba Scioli, estaba todo muy seguro que ganaba Scioli, y desde muy abajo Cambiemos siempre con esta historia de ayúdennos porque perdemos, porque también fue un poco esa la comunicación planteada. Es muy raro encontrar un político que te diga tan fácilmente, sí, la verdad que estamos por perder. Bueno, en Cambiemos es el único partido donde los encontrás a todos. Son expertos. Pero yo creo también que puede ser una estrategia y que bueno, lo que sí me consta es que ellos van a ir de a poco a intentar ampliar cada vez más, ¿no? A ver, de a poco porque vienen las PASO. En las PASO conseguirán un caudal de votos, luego a partir de ahí crecer un poco más en la general. Sí. Son elecciones primarias, ¿no? Son elecciones primarias. Sí, te entiendo. Perdona que te interrumpí, pero... No me molesta. Voy mucho a lo de Mirta Legrand. Sí, Alberto Fernández es elegido presidente el 24 de noviembre. Sí. ¿Él va a ser el que mande o va a ser Cristina? Yo te adelanto mi opinión. Yo creo que no va a ser Cristina. Yo creo que va a ser él. Yo no creo que él sea el títere. Yo también. Ok. Yo creo que una vez que uno tiene en la lapicera del presidente, es muy difícil que sea un títere. Como pasó con Kirchner, con Duhalde. Totalmente. Pienso exactamente lo mismo. Claro. Yo pienso exactamente lo mismo. O sea, y entonces la siguiente pregunta es, ¿Alberto Fernández como presidente sería tan malo como fue Cristina? Mira, ahí no te sé decir. Lo que sí sé es que Alberto Fernández como presidente
y Cristina como vice, o si hubiese sido Cristina la presidenta, va a tener que seguir, digamos, cumpliendo con el acuerdo y con el plan que el Fondo Monetario ha planteado para prestarnos el dinero que nos ha prestado. Tienen decidido, no es que van a hacer la gran, el kirchnerismo puro de la campaña y de la barricada, no vamos a pagar más, vamos a entrar en default. No, ya van no hay a hacer, espacio para ya él. no hay espacio. Van a hacer lo mismo que haría Macri en un punto. Entonces, yo también me parece un poco rara la idea de que exista la posibilidad de que alguien sea un títere, pero sí una presión muy fuerte, ¿no? Porque imagínate que van a rodearle la manzana, no creo que sea un gabinete no concertado. No, pero yo creo que estoy tratando de ser optimista porque amo a tu país. Entonces yo creo que si gana Alberto Fernández no va a ser tan malo como Cristina, va a gobernar principalmente él, y la presión de Cristina es sobre todo, Alberto, yo no quiero ir a la cárcel, ¿ok? O sea, la deuda que tiene Alberto con Cristina, y queda claro por sus declaraciones, es asegurarle absoluta impunidad a la señora. Ahí hubo, después de las declaraciones en mi programa en Radio Nacional, ese sábado, una semana exacta antes de que ella anuncie la fórmula, él dijo muy abiertamente, vamos a tener que revisar todas las barbaridades. Las barbaridades que los jueces están haciendo. Con nombres, lo dijo con nombres. Todos Entonces, los jueces. Yo creo que ese es el pacto entre ellos, ¿no? Cristina le dice, tú gobierna, pero yo no voy presa. Y después le preguntaron si sería posible que él como presidente le dé un indulto a Cristina. Él dijo de ninguna manera. También negó la posibilidad de que vaya a manejar a los jueces, pero claro, él siempre trabajó de operador político. Sí. Él trabajaba de eso. Sí, claro. Y Cristina tiene 11 procesamientos. 11, ¿cómo no? Tenemos que ir un segundito a la pausa. Tú que has hecho mucha televisión, conoces cómo es este juego. Regresamos luego con María Julia Oliván, una brillante periodista argentina. Aplausos para ella. El senador republicano Lindsey Graham aseguró que Estados Unidos debe considerar la intervención militar en Venezuela. El senador republicano Lindsey Graham dijo en una entrevista con una cadena de noticias estadounidense que si el gobierno cubano no sale de Venezuela, Estados Unidos debería considerar invadir militarmente ese país. Haría exactamente lo que Reagan hizo. Le haría a Cuba un ultimátum para salir de Venezuela y si no lo hacen, le haría saber a los militares venezolanos que tienen que elegir entre la democracia y la usurpación de Nicolás Maduro. Y si eligen a Maduro, iremos por ellos, dijo el senador, uno de los principales apoyos de Trump en el legislativo. El senador hizo referencia a la invasión militar de Granada en 1983 bajo el gobierno estadounidense de Ronald Reagan, la cual acabó con una disputa interna por el poder en la isla cubana, después de la muerte del líder marxista que gobernó ese país por 4 años. Estados Unidos ha abandonado un foro sobre desarme en la Organización de Naciones Unidas. Estados Unidos decidió abandonar este martes la conferencia de desarme, un foro internacional de la ONU que se reúne en Ginebra después de que Venezuela asumiera la presidencia rotativa. Lo que pasa ahí dentro ahora mismo es un ataque de propaganda, dijo a la prensa el embajador estadounidense Robert Wood, asegurando que Venezuela es un estado paria. El embajador estadounidense salió de la sala inmediatamente después de que el embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, empezara a hablar tras asumir la presidencia. Un representante de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, debería estar en ese foro, debería estar sentado en esa silla ahora mismo, dijo Wood. La conferencia de desarme fue un foro clave de la ONU en la negociación de acuerdos de control de armas, pero en los últimos años se ha visto bloqueado por desacuerdos diplomáticos. Wood describió la presidencia de Venezuela del foro como otro día trágico para la conferencia de desarme, después de que el año pasado Siria asumiera ese puesto, que ocupan uno tras de otro y por orden alfabético los países miembros.
Estados Unidos insiste en que el acercamiento en Noruega debe enfocarse exclusivamente en que el chavismo deje el poder. El tema de un nuevo diálogo entre maduristas y seguidores de Juan Guaidó está elevando la tensión, sobre todo en las filas de la oposición. Alejandro Marcano Santelli nos acompaña en el estudio. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes, Natalia, muy bien. Y cuéntanos un poco más sobre esto. ¿Por qué hay tanta irritación con este acercamiento? Vamos a empezar esta noche con una excelente periodista, muy bien informada, de gran éxito. Argentina, ella, que ha tenido, en fin, una carrera estupenda en la televisión, en la radio. María Julia Oliván. María Julia, esta pregunta es quizá, en fin, un poco inocentona, pero no poca gente que está viéndonos se la hará. ¿Cómo es posible que haya tantos argentinos, no solo dispuestos a votar por la señora Cristina, sino verdaderamente entusiastas por hacerlo, teniendo en cuenta la montaña de evidencias, no de suspicacias o de rumores, ¿no? De evidencias, testimonios, pruebas, de que los 12 años de gobierno de los Kirchner fueron escandalosamente corruptos, ¿no? ¿Cómo es posible la gente que va a votar por Cristina frente a esa montaña de evidencias de corrupción? ¿Cómo procesa eso racionalmente? ¿Niega la corrupción o se la perdona? ¿O incluso piensa, sí, hubo toda esa corrupción, pero yo vivía mejor con ella? En principio, siempre está la cuestión económica. En Argentina, la mayoría de los votantes votan con el bolsillo. Correcto. Cuando la situación económica está mala, como está ahora, con Macri, hay muchas personas que pusieron su confianza en Macri, que están desencantados y que están diciendo, bueno, con Cristina estaba mejor. Por otro lado, hay un montón de gente que directamente compra, es como una religión, ¿no? Es una cosa en la que creen. Es un acto de fe, irracional. Es un acto de fe. Es un acto de fe desde antes. Bueno, ahora ahí están las causas abiertas y conocemos muchas pruebas. Antes estaban las sospechas, pero siempre el tema del kirchnerismo fue planteado desde el propio poder como un acto de fe. Yo me acuerdo cuando estaban en el gobierno que yo renuncié, yo conduje 678, que fue un programa nefasto. Sí, recuerdo. 8 meses al principio. Nadie es perfecto. No, es Todos que cometemos errores. Claro, bueno, a mí me propusieron hacer eso, una productora que respetaba mucho, y cuando vi de qué se trataba renuncié. Luego de renunciar, me acuerdo, esta anécdota, me convocaron en la jefatura de gabinete, en la Casa Rosada, y me dijeron, un segundo del jefe de gabinete de ese momento, quisiéramos hacer un programa para las próximas elecciones de medio término sobre las encuestas, porque queremos cambiar el sentido común de las cosas que se piensan en la Argentina. Yo dije, primero, ¿por qué estoy en la Casa Rosada hablando de esto? No entiendo, porque, bueno, también yo soy inocentona, por llamarlo de alguna manera. Por supuesto, me fui sin hablar del programa ni nada por el estilo, pero me quedé pensando en el sentido de cambiar el sentido común de las cosas, porque fue uno de los logros más importantes de la cultura kirchnerista. Ese sentido común que dice, bueno, no, lo que sucede, o sea, la corporación judicial está contra Cristina porque Cristina afectó los intereses. Bueno, toda esa historia, todo ese speech, todo ese relato kirchnerista está muy hecho carne. Sí. Ante la evidencia de que mucha gente con Cristina estaba mejor, porque evidentemente Macri, como vos lo has dicho, ha fracasado en lo económico. Sí, entiendo tu punto. O sea, si votas por Cristina, estás desafiando el sentido común, ¿verdad? Sin embargo, también es de sentido común no querer votar de nuevo por Macri, creo, por lo que dijiste. Si votaste por Macri hace 4 años y te va mal, es de sentido común no querer votar de nuevo por él, ¿no? Ahora, de todos modos, a mí me maravilla, de verdad me maravilla, que el libro de Cristina venda 300.000 copias y que haya un ejército de argentinos que la glorifica como si fuera Evita. O sea, es una secta religiosa y son absolutamente impermeables a la razón y al sentido común. No hay manera de razonar con esa gente. Esa gente va a votar por Cristina como si se fuera la guerra del fin del mundo. Sí, pero la gente que vota por Macri, ahí te corrijo una cosa que me parece que es distinta al votante ciego de Cristina. Con Macri no hay tal cosa. Por eso mismo creo que es más vulnerable. No sé,
Es un votante más racional. Pero bueno, al ser un votante más racional también entiende que el ajuste que está viviendo la Argentina, de alguna manera, tienes razón, era inevitable, dado el despilfarro de la década anterior y de tantas otras décadas. Eso o sea, es verdad. También, como el votante que votó a Macri, no es alguien que dice muero por Macri, o sea, es un votante racional que dijo tiene que haber un cambio, esto no puede seguir así. Es también permeable a la reflexión sobre este asunto, ¿no? Y estando desencantado como está, por lo menos yo estoy desencantado, en una segunda vuelta no dudaría en usar el sentido común y elegir a Macri sobre Fernández. Sí, ¿verdad? Es que el relato del gobierno, el oficialismo, alude y todo el tiempo evoca esa parte del electorado. Sabemos que estamos mal, dice el presidente, dice la gobernadora, lo dicen en los barrios, lo dicen en los spots, lo dicen en las redes sociales. Sabemos que estamos mal, sabemos que están haciendo un esfuerzo enorme, pero no queda otra. Sí, pero sabes que yo a veces siento que eso no es verdad. Es decir, cuando dicen no hay un plan alternativo, simplifican demasiado y porque cuando dicen es este camino o ningún otro, no estoy tan seguro. Yo sí creo que había, por lo menos en 2016, había otros caminos. Macri eligió uno que no dio buenos resultados. El endeudamiento masivo es un escándalo. Han casi duplicado la deuda externa. Tú no puedes, en el cuarto año de tu gobierno, tú no puedes seguir echándole la culpa de todo al anterior. No. O sea, que la inflación esté en casi 60% anual dice de tu propio demérito, ¿no? Claro, aparte, la autocrítica no es una autocrítica, como tampoco lo era en el gobierno de Cristina. En ese sentido se parecen ambos gobiernos. ¿Qué dice Macri cuando uno le pregunta, bueno, pero escúchame, ¿cómo no bajaste la inflación? ¿Qué pasó con todo lo que prometiste? Bueno, dice, es que nosotros aplicamos las recetas que aplicó el mundo entero para bajar la inflación y en el mundo, dicen, están espantados en el único lugar donde no funcionan es en Argentina. Sí, a mí me hace una gracia cuando los operadores de Macri le echan la culpa al mundo. Ah, no, es que los bancos de inversión se retiraron. Es un complot del mundo contra Macri. No es así. Es como cuando un equipo de fútbol va perdiendo 4-0 y dice la culpa la tiene el árbitro o el mal tiempo o la cancha que está fangosa. Claro, pero aparte un equipo como si no conociesen cómo funciona el mercado. El mercado no va a venir a decir, no, banquemos, o sea, el mercado va a ir al lugar donde puede hacer el negocio. Claro, no le puedes echar la culpa al mundo. No van a ir a invertir en un lugar donde la carga impositiva, digamos, te lleva puesto, te hace cerrar la empresa, bueno, la cantidad de presiones, ¿no? Es muy difícil hacer que un negocio funcione en Argentina, que las cosas vayan bien, hay muchas pymes que han cerrado. Es que Macri eligió, perdona la franqueza, el gradualismo. Y el gradualismo es una forma embosada de populismo. Macri ha hecho populismo de derechas, ha mantenido un montón de programas sociales de los Kirchner. Claro. Y ha hecho un populismo de derechas culposo, atormentado. Es difícil, o sea, en el 2016, ¿quién le pedía a Macri, yo al menos no, que hiciera el ajuste? Que hiciera el ajuste así. Yo sí se lo pedía. Pero bueno, y había algunas voces que sí, ¿eh? Es difícil porque... Melconian, por ejemplo, entre los suyos. Melconian, ¿no? Melconian. Sí, es verdad lo que vos decís, que había una interna ahí adentro. Ese era la el quisieron momento. hacer. Lo que pasa es que, claro, la quisieron hacer con gradualismo pensando que iban a contar con el respaldo, pero bueno, Macri, todo basado en un optimismo medio, digamos... ¿Puedo poner un ejemplo? Tú eres una estrella de la televisión. Entonces, vamos a suponer que tú ganas, que ganas 100.000 pesos mensuales, pero gastas 200.000 pesos mensuales. Entonces tu marido te dice, María Julia, tenemos que recortar los gastos. Si ganamos 100.000 y gastamos 200, tenemos que recortar los gastos a la mitad. Y tú le dices, no, ¿sabes qué? Este año y el próximo, mi programa va a tener tanto éxito, va a tener un rating tan alto que me van a subir el sueldo, no a 200.000, sino a 300.000, porque yo soy una diosa. Y vamos a ganar 300.000 y vamos a seguir gastando 200.000. Así que vamos para adelante. Y eso no ocurrió. Eso fue lo que nos pasó con Macri. Macri nos dijo, conmigo la economía va a entrar en una expansión tan tremenda, va a despegar, que el crecimiento de la economía va a pagar lo que yo no quiero rebajar del gasto. Y eso era un cálculo erróneo. Sí. ¿Se entendió mi metáfora? No, es que es así. Es lo que vos... Aparte... No te he acusado de gastar más de lo que ganas. No, aparte justamente a mí, que yo... Preguntarle a mi marido que está ahí. O sea...
No, a mí es tal cual lo decís, incluso antes de que asuma como presidente, cuando uno le preguntaba, bueno, ¿y si no vienen las inversiones? Porque claro, este es el gran cuento del tío, van a venir, pero nunca vienen. Claro. Ahora, sí es cierto que hay algunos sectores puntuales que despegaron o que crecieron con el macrismo. Sectores puntuales de la economía que son prósperos, pero son tan limitados que no alcanzan a expandir para nada, para el bienestar de los argentinos. Estamos hablando de Vaca Muerta, por supuesto, del sector petrolero, estamos hablando del campo y estamos hablando de las energías no renovables, cosas que no estaban desarrolladas en ningún sentido en la Argentina. Pero hay más pobres hoy que hace 4 años. Totalmente. Entonces, ¿para qué nos sirven esos datos? No alcanza con eso. Si finalmente la gente pierde un trabajo y para conseguir otro tarda años. Déjame hacerte una pregunta futurista, que esas son muy difíciles, ¿no? Vamos a suponer que pasan al balotaje Fernández y Macri. Yo voy por Macri, pero sin dudarlo, lo voy a apoyar como una cheerleader. Pero te pregunto, ¿a dónde se van los votos de Massa y de Labaña, por ejemplo? ¿A dónde migran esos votos? ¿Tú crees que siendo peronistas se emparentan más con Fernández o detestan tanto a Cristina que se van con Macri o ninguno? El de Massa, al menos en el gobierno, evalúan que es el que más se acerca a la base electoral de Macri. Ok. Gente de clase media que cree en una cuestión más moderada, pero claro, al aparecer Alberto, pero bueno, Alberto siempre aparece con el trasfondo de Cristina, tampoco me imagino un gabinete, digamos, que no contenga la cámpora. Y por otro lado tenés como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que es como para los candidatos, para los intendentes de la provincia de Buenos Aires, es decir, pero por favor, o sea, estábamos enojados con Cristina por la cámpora y nos ponen al camporista número 1 que nos viene a dar lecciones. Y tenemos que ir todos tras él. Entonces hubo toda una interna ahí. Entonces es un experimento el de Cristina osado, inteligente, que le genera un protagonismo y tomar la rienda de la agenda política una vez más. Sí. Pero no sabemos cómo va a salir ese experimento porque ha hecho otros experimentos que han terminado, bueno, en derrotas, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees que los votos de Massa van principalmente a Macri? Y creo que Labaña... No estoy segura que Labaña vaya a seguir en la carrera, porque si efectivamente está fuera de Alternativa Federal y sugirió que si tenía que dar un paso al costado lo daba, y bueno, lo veo un poquito más en retirada. Pero por edad es ahora o nunca, ¿eh? No, por supuesto, o sea... Yo sí creo que va a seguir en la carrera. Bueno, veámonos pronto antes del 27 de octubre, ¿te parece? Bueno, bárbaro, si vuelves por aquí... ¿Vas a estar en Nueva York? No, pero te digo, ya que me invitás, voy. Veámonos pronto. Ha sido un gran placer conocerte y conversar contigo. Para mí también, Eres para una mí brillante también. periodista. Muchas gracias. María Julia Oliván, un aplauso para ella. Gracias. Gracias, para ti también. Gracias. Ya regresamos. Continúa en Noruega el diálogo para tratar de encontrar una salida a la crisis en Venezuela. En el Oslo, Noruega, continúa el diálogo entre representantes del gobierno en disputa, de Nicolás Maduro y el líder encargado Juan Guaidó de Venezuela. Una gestión diplomática que busca poner fin a la severa crisis en todos los órdenes que atraviesa el país y que pasa por la eventual celebración de elecciones libres. Se esperaba que las negociaciones tuvieran lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, de acuerdo a fuentes consultadas, eso habría cambiado y posiblemente se esté celebrando en las afueras de la capital de Noruega, en un sitio que aún no ha sido revelado. Existe esperanza de que los diálogos puedan conducir a medidas como la celebración de elecciones libres a finales del presente año. También en la agenda están los temas relacionados con la situación de los presos políticos, la ayuda humanitaria y el desmantelamiento de los colectivos, conocidos grupos que apoyan a Maduro y son señalados por cometer actos que atentan contra los derechos humanos de los que se oponen al gobierno. Nicolás Maduro ha asegurado ese lunes que el gobierno ha accedido a mantener contactos con la oposición en Noruega porque cree en el diálogo, según ha informado a medios internacionales. La crisis en Venezuela con Noruega se ha convertido en un país clave para la resolución de este tipo de conflictos.
Noruega pone a prueba de nuevo su capacidad para mediar en conflictos. Representantes del gobierno y de la oposición de Venezuela están en esta semana en el país nórdico para abrir un diálogo y buscar una salida a la grave crisis que vive el que fuera uno de los países más ricos de Sudamérica. Negociación, cualquier vía de acercamiento, que no sea un diálogo chimbo, que no sea un diálogo de mentira, que sea realmente para una solución para el problema de los venezolanos que empieza por el cese de la usurpación. Ahorita no debemos tener diálogo, primero, esa es mi posición. Lo único que queremos nosotros los venezolanos es el cese de la usurpación. La radiotelevisión noruega aseguró que las conversaciones se iniciaron en Cuba y luego se trasladaron a la capital, Oslo, con la mediación del Ministerio de Asuntos Exteriores de este país. Tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como el presidente interino, Juan Guaidó, considerado como presidente legítimo por más de 50 países, confirmaron el inicio de las conversaciones y enviaron a sus delegados. La tarea de acercar a ambas partes parece muy compleja tras años de tensiones, pero si alguien puede manejar bien en un contexto como este, con dos partes enfrentadas y un clima político enrarecido, son los diplomáticos noruegos. Y esto lo sabe bien el gobierno venezolano, ya que tanto Venezuela como Noruega participan. Hace pocos minutos el analfabeto dictador Maduro habló sobre sus bolsas CLAP. Sistema SEAS Patria. A. Autorizar la creación y activación del Sistema Nacional para el Control de la Entrega de Alimentos Subsidiados directo a la familia venezolana mediante el Sistema de Organización Territorial de la Milicia y el Sistema Patria. B. Mantener la estructura de los CLAP conformada en cada comunidad, con sus jefes y jefas naturales de calle, quienes continuarán siendo los encargados de la entrega de los CLAC por parte del Estado. Es un asco eso, es una forma de control mercenaria. O sea, la dictadura venezolana decide qué comes, cuánto comes y cuándo comes. Igual que en Cuba, igual. ¿Ah? Regresamos después de la pausa. Medios de transporte dignos, los venezolanos se ven obligados a movilizarse en transportes de carga. En medio del colapso económico, el venezolano promedio ha sido condenado a perder horas de vida en paradas de autobuses, a la espera de alguna unidad con espacio suficiente para viajar sin caer al pavimento. Los que logran abordar algunos de los pocos buses que siguen funcionando se someten a un agobiante hacinamiento. No, me siento marginado, humillado. Un país petrolero con todo y mire, no tenemos transporte. No solamente por el problema del transporte, sino también uno tiene que estar pendiente de la inseguridad. En el país con las mayores reservas de petróleo del mundo y donde la gasolina es técnicamente gratis. Hoy los adultos, niños y ancianos son obligados a trasladarse como animales de matadero, mientras los sistemas de transporte masivos como el metro de Caracas y el de Valencia ya han colapsado. Es bastante escaso. Ahorita los vehículos que están prácticamente transportando al público son camionetas, vehículos con ganado. De verdad que ya uno como venezolano pues se siente bastante decepcionado y defraudado de ver la situación en la que ha caído el país. Otros pasajeros se atreven a subirse a camiones o camionetas de carga, hoy llamados popularmente perreras. Como que tú te montaras en una jaula ganadera, uno empuja para acá, para allá, más sudor, todo, eso es más feísimo. Bueno, eso lo dio el gobernador y que para el transporte. Estos peligrosos transportes colectivos improvisados son cada vez más frecuentes en pueblos y ciudades venezolanas, incluyendo su capital, Caracas. Ante la amenaza e injusticia que representa la denominada Ley del Perdón para las Madres de Nicaragua, estas decidieron abogar por la abolición de la iniciativa. A la dictadura orteguista, el respeto al luto y el derecho ajeno parece no importarle, tramando ahora un nuevo plan que dista mucho de sus falsas intenciones de coadyuvar a la solución de la crisis que se le atribuye, derivada en centenares de muertos.
La Asociación de Madres de Abril, que agrupa a los familiares de los asesinados en la represión a las protestas ciudadanas, no descarta acciones legales en contra de la ley del perdón que prepara la dictadura, por considerarla que de ser aprobada esa ley dejará en la impunidad los crímenes. Dicha ley es parte de la agenda unilateral de 10 puntos que el régimen de Ortega y Rosario Murillo pretende imponer con el supuesto objetivo de pacificar el país. De llegar a aprobarse, el régimen acabaría con las negociaciones entre la Alianza Cívica, debido a que la oposición rechaza una amnistía y más bien se exige la conformación de una comisión de la verdad para hacer justicia. Sobre el diálogo en Noruega. Creo que hemos llegado a un clima ya donde tenemos que inventar una solución. La solución no está. Las negociaciones ya se agotaron por completo. No creo que ninguno de los dos factores esté dispuesto a ceder. La mejor solución para el país es el diálogo franco y abierto para la solución de los problemas políticos del país. No, realmente nada positivo porque siempre es como digo, pues más de lo mismo. O sea, es como llegan a un diálogo, un acuerdo entre ellos y realmente los afectados somos nosotros como ciudadanos y ellos no ven más allá. Muy bien por la chica, ¿no? El otro era un tonto de capirote. Bueno, cuerpos de seguridad de la dictadura se ensañan con unos jovencitos en edad escolar. Le lanzaron el bolso, qué desgraciados. Malparidos. ¿Ah? Qué sucio. Imperdonable. Que lo acaban de golpear, de amedrentar, estoy que lloro, no puede ser, Dios mío. Con un alicate, papá. Con un alicate, hijo, no puede ser. ¿Por qué tanto? No puede ser, señor. Regresamos. Está perdiendo la importante batalla de la credibilidad internacional frente a Venezuela y sus grandes aliados Rusia y China. El dictador venezolano Nicolás Maduro ha afirmado que destina $7 millones para fabricar subametralladoras para armar a las milicias bolivarianas. Que para algunos expertos en materia armamentista, esta subametralladora es un arma de gran poder en el combate urbano. Maduro está armando a sus milicias, pero por el otro lado han surgido fuerzas formadas por jóvenes que no tienen armas letales, pero que están demostrando un valor extraordinario al momento de enfrentar a la policía y a la guardia chavista. Esto desde luego no le hace cosquillas a Maduro, que hoy recibió la confirmación de Rusia de enviarle tropas para apoyar al ejército bolivariano, con la excusa de enfrentar la amenaza de una posible invasión militar por parte de Estados Unidos. Washington, mientras tanto, se esmera en enfrentar en los foros al chavismo, pero perdiendo en número. En la ONU, la delegación de Estados Unidos abandonó la conferencia sobre desarme que se celebra en Ginebra, en protesta por otorgársele la presidencia a Venezuela. Esto no es grandioso para Estados Unidos, que últimamente se ve compelido a abandonar los foros ante la desventaja de enfrentar en mayor número a los países socialistas o comunistas. Y cuando Noruega asume la mediación entre Guaidó y Maduro para encontrar la salida a la crisis venezolana, Estados Unidos recibe otro golpe a su ya mermado prestigio de primera potencia mundial. A Venezuela y a Nicaragua pareciera que nadie podrá salvarla de las garras del neocomunismo que ha entrado a apoderarse a perpetuidad de los destinos de estos países. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy, martes 28 de mayo 2019. Para no perder sus ínfulas de dictador, Nicolás Maduro aprobó la inversión de $7 millones para fabricar ametralladoras. Pero yo veo la ametralladora en la mano de la milicia, en el barrio, en la calle, ¿verdad? Así que yo voy a aprobar estos recursos para seguir avanzando en una dirección. Y suenan los tambores de guerra en Venezuela. Rusia confirma el envío de tropas ante una posible intervención militar del gobierno de los Estados Unidos. Maduro aprueba $7 millones para la fabricación de estas subametralladoras.
El dictador venezolano Nicolás Maduro sorprendió a todos con el anuncio a finales de la semana pasada del inicio de la fabricación en serie de una nueva subametralladora de diseño local, destinada a las milicias locales. Como ya es un hecho, esa subametralladora... O sea, nos ven en los lugares más increíbles, nos ven en todas partes. Los ratings siguen altísimos. Gracias a la gente tan linda que vino aquí esta noche. Gracias de corazón. Nos vemos mañana. Por hoy, gracias. Buenas noches.